Tiene la palabra el asambleísta León Roldós. Señor presidente, compañeras y compañeros, varias observaciones. Comenzamos con el artículo 32 del proyecto 160 del Código de Procedimiento Penal. Ya se refirió a ello María Paula hace unos minutos, cuando se dice que las medidas cautelares de orden real pueden extenderse a los bienes que pública y notoriamente pertenecen al encausado. En caso de haber oposición por parte de un tercero titular jurídico del bien, se decidirá por cuerda separada en juicio civil en trámite verbal sumario. Si hubiese sido explícita la norma que contiene la propuesta presidencial, hubiera dicho en base de indicios y que la oposición suspende la norma hasta que se decida. Yo estaría de acuerdo, porque yo creo que sí hay terceros que se prestan a eso. Pero como está el veto, me parece demasiado genérico y amplio. Bienes que pública y notoriamente pertenecen al encausado. Es decir, ¿qué es público y notorio? Hay demasiada subjetividad en esa definición. Ojalá el presidente presente un proyecto muy corto en que diga lo que estoy expresando, que hayan indicios y que la oposición suspende la norma hasta que se decida en el juicio civil. Porque como está, primero corto y después cuento, decía alguien. Primero le quito los bienes y después que pelee en la cuerda civil. Luego tenemos el artículo 42 en cuanto a la revisión de medidas cautelares. Yo no estuve de acuerdo que se omita lo que estaba en el anterior Código de Procedimiento Penal 171, el hecho de que la prisión preventiva no se aplique, eso se eliminó, a mayores de 65 años, a mujeres en estado de embarazo, hasta 90 días después que termine el estado de embarazo. Yo creo que tiene que haber medidas domiciliarias contra ellos, pero se votó y así se aprobó, dejándole la posibilidad del arresto domiciliario o no posibilidad, o sea, a la discreción del juez. El problema es que el veto presidencial modifica la redacción, pero señala ya exclusiones al arresto domiciliar respecto a mayores de 60 años, cuando lo que tiene que cumplirse es la norma constitucional. Norma constitucional, artículo 37, numeral 7. En caso de prisión preventiva, las adultas y los adultos mayores de 65 años se someterán a arresto domiciliario. Ahí no hay excepciones, ahí no hay exclusiones. Yo soy contrario a las exclusiones. Yo soy contrario a la posibilidad de la manipulación. La norma constitucional es explícita. Y el presidente de la República, por más derecho que tenga a vetar el 171, no puede condicionar a la norma constitucional ni producir exclusiones. En el artículo 44 del proyecto
se agrega como posibilidad de negar caución delitos que por sus consecuencias y circunstancias causen gran alarma social a criterio del juez de garantías. ¿Qué gran alarma social? Aquí se negó una petición de Lucho Hernández sobre el caso Chauvin. Eso causa alarma social, nadie puede decir que no lo hay. Pero ustedes consideran que es un caso que debe ser procesado normalmente en la vía penal y nada más. Entonces, dejar a la subjetividad de fiscal y juez consecuencias y circunstancias que causen gran alarma social. ¿Qué es gran alarma social? Perdónenme. Yo creo que tenemos en materia penal ser objetivos. No podemos tener ese extremo de subjetividad. En cuanto al artículo 58, ahí caemos en algo que también fue debatido y supradebatido. El único que tiene derecho a juzgar es el juez. No es que si el juez dice no acuso, póngale una lápida al tema, no. Todo ciudadano tiene derecho a recurrir a la justicia, a la administración de justicia. El fiscal no administra justicia. El fiscal acusa, da su pronunciamiento, no administra justicia. El momento que decimos no es que el fiscal tiene la última palabra y puede eventualmente pedirle al fiscal de arriba, pero el fiscal es el que manda. Perdónenme, más allá de diferencias, aquí hemos visto en la contradicción de algunos legisladores del país con la Fiscalía por el Código Judicial, cómo se ha dicho de todo, es decir, cómo los fiscales también tienen sus criterios subjetivos. Entonces, si creemos que el fiscal es el que decide, hoy día es día o es noche, porque el fiscal lo dice, no es así. Perdónenme, el juez es el que juzga. El fiscal acusa o no acusa, el fiscal. Y hay otro elemento. Se habla que salvo en una circunstancia que haya acusación particular, no nos olvidemos que acusación particular solo puede darse a partir de la instrucción fiscal en delito de acción pública. Por lo tanto, si el fiscal no acusa, ¿cómo? Otra cosa es el delito privado. Eso es otro carril, otra vía. Luego tenemos en el artículo 58, ya el artículo 58, en el artículo 71 tenemos el caso de la lista de testigos y petición de pruebas. Aquí se fija hasta 3 días antes de que se reúna el Tribunal de Garantías Penales la lista de testigos. Mire, me parece que es también excluyente la lista de testigos. Yo creo que este es un tema que tiene que ser el juez el que vaya decidiendo. Luego de eso, en el artículo 101 viene aquello de la apelación que ya mencionó María Paula. Yo creo que son pasos procesales en que tiene que haber derecho a la apelación. Porque no es cierto es que puede apelarse de la sentencia y puede haber casación de la sentencia. No es exactamente cierto, porque lo que ya causa como daño, perdóneme, cuasi irreparable, un llamamiento a juicio, es tremendamente severo. Entonces, ese paso procesal, con la limitación del plazo para que decida el nivel de apelación, tiene que mantenerse en la ley como está en el texto inicialmente aprobado. Yo, que fui el que más cuestionó, porque además lo propuse por escrito, aquello de que solo se penaba la interferencia telefónica o de cualquier forma de comunicación, si se hacía mal uso, me alegro que el presidente haya cogido el cuestionamiento. Gracias.